Los servidores públicos en el ordenamiento jurídico colombiano deben actuar siguiendo sus deberes funcionales. Deben actuar bajo el amparo de lo establecido en la Constitución Política, en la ley y en el Manual de Funciones. Es decir, que para que sus actuaciones tengan plena validez, sus actuaciones tienen que estar revestidas de competencia. El servidor público solamente puede hacer lo que establece la Constitución, la ley y el Manual de Funciones. En ello está la fuerza o la importancia de la competencia del servidor público para el ejercicio de funciones. Analicemos entonces la palabra competencia. Cuando nosotros hablamos de competencia, podemos entender diferentes significados. Es una palabra que tiene diferentes acepciones. Por competencia yo podría entender un concurso, una competencia en aspectos deportivos, donde participan varios jugadores, donde participan varios equipos, y entonces hay una competencia, donde se enfrentan diferentes personas en aras de un título, de un premio. Miren que ahí hay una figura de competencia, ahí se expresa la palabra competencia con un significado preciso. Pero también podría yo entender competencia como una aptitud, es decir, una habilidad, unos requisitos esenciales relacionados con la aptitud, con las habilidades, con las credenciales de un sujeto, de una persona, por ejemplo, para desempeñar un cargo público. Para ser magistrado se deben tener unas competencias desde el punto de vista universitario, se debe ser abogado, se debe tener una experiencia, se deben tener unas habilidades del conocimiento del derecho para desempeñarse como magistrado, es decir, para desempeñar un cargo público. Pero también entendemos competencia para significar la atribución que otorga la Constitución Política, la ley y el Manual de Funciones a las tareas, funciones, responsabilidades que puede realizar un servidor público. A esa competencia es que me quiero referir, a la competencia establecida por el ordenamiento jurídico como responsabilidades, tareas, deberes que tienen los servidores públicos para que las actuaciones estén revestidas de validez, de legalidad. La premisa entonces es que la palabra competencia tiene diferentes significaciones, hay polisemia en esa palabra, pero nos queremos referir a la competencia como atribución del ordenamiento jurídico a las responsabilidades del servidor público. Y esto es muy importante tenerlo presente porque el servidor público debe actuar en el marco de su responsabilidad bajo una competencia restrictiva. Es decir, el servidor público no se puede comportar como se comporta un particular. El particular puede hacer cualquier cosa que no esté prohibida por la ley. Mientras tanto, el servidor público tiene una competencia restrictiva. Ello significa que el servidor público solamente puede hacer lo que el Manual de Funciones le establece dentro de su cargo, al igual que lo establecido por la ley y la Constitución Política.
Y para eso se resalta el artículo 6 de rango constitucional que nos habla del principio de responsabilidad de los servidores públicos, que me voy a permitir leer y dice lo siguiente. Artículo 6. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa, por omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones. Es decir, hay una competencia restrictiva de los servidores públicos. Ustedes actúan, ¿sí?, y tienen responsabilidad si omiten sus funciones, sus competencias, y si llegan a excederse en las competencias. Cuando el servidor público realiza actuaciones que no están determinadas en su manual de funciones y no tienen el amparo de la ley o de la Constitución política, pues se están extralimitando en el ejercicio de funciones. La responsabilidad es más amplia, es más dura, es más fuerte de los servidores públicos en comparación con los particulares, por una sencilla razón, que el servidor público está al servicio del público y representa la institucionalidad, representa al Estado colombiano. En la expedición de actos administrativos, desde luego que uno de los elementos de existencia y de validez de los actos administrativos, so pena de nulidad, es la competencia. ¿Quién es el autorizado en Colombia para expedir leyes de la República? ¿Quién tiene la competencia? Por mandato constitucional. El Congreso de la República es el legislador, Cámara de Representantes, Senado de la República. Si se vulnera esa competencia, pues hay una nulidad por falta de competencia. ¿Quiénes son los competentes dentro de la rama ejecutiva para expedir decretos y resoluciones? Por regla general, los gobernadores, los alcaldes, el presidente tienen esa competencia precisa. Y hay actuaciones claras, particulares y concretas que la ley, el manual de funciones y la Constitución establece dentro de la órbita de los deberes funcionales a ciertos servidores públicos. Y con base en esas competencias pueden actuar. Si un servidor público controvierte esas líneas de competencia, incurre en que sus actuaciones estén viciadas de nulidad y pueden dar lugar a una acción contenciosa tendiente a buscar la nulidad de esos actos administrativos que se expidan. Y esto es una garantía también para los ciudadanos, para que sepan que todo el orden institucional, todos los servidores, su talento humano, debe actuar con base a unos lineamientos previamente establecidos, unas reglas de juego que permiten satisfacer los intereses generales de la sociedad. Miremos una definición de competencia desde el punto de vista legal. El artículo 5 de la Ley 489 de 1998 nos dice lo siguiente, artículo 5, competencia administrativa. El inciso primero, los organismos y entidades administrativos deberán ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones inherentes de manera directa e inmediata respecto de los asuntos que les haya sido asignado expresamente por la ley, por la ordenanza, el acuerdo o el reglamento ejecutivo. Es decir, que el ordenamiento jurídico reviste de competencia a los servidores públicos para que puedan actuar. Si uno se pregunta dónde están las competencias del presidente de la República, pues entonces vayan a la Constitución política. Lo mismo del alcalde, lo mismo de los concejales, además de otra serie de normas como la 136 de 1994, que establecen unas competencias precisas dentro de las entidades territoriales a los alcaldes, a los concejales, entre otros servidores públicos.
Entonces, todo en nuestro ordenamiento está determinado para que el servidor público actúe con base a los deberes funcionales. Porque si no, se incurre en vicios de competencia, lo que genera, repito, la nulidad de las actuaciones que hayan realizado estos servidores. Y por supuesto, hay una responsabilidad del servidor público o para el servidor público que se extralimite en sus funciones o que omita sus funciones. Y esa responsabilidad tiene todo el ámbito del poder punitivo del Estado, que va desde la responsabilidad fiscal, desde la responsabilidad disciplinaria, desde la responsabilidad penal. Ahora bien, los funcionarios de competencia, los funcionarios con competencia deben ejercer sus funciones, deben cumplir la Constitución Política, su manual de funciones, la ley. Y esta competencia administrativa guarda relación también con derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho de petición, que es un derecho que enaltece la participación ciudadana, porque es la manera como se inician las actuaciones administrativas. El ciudadano quiere controvertir cualquier cuestión de un servidor público, puede utilizar el derecho de petición para hacer ese control social. Iniciar un trámite en particular que considere que debe iniciarse, pues entonces a través del derecho de petición. Presentar quejas, reclamos, peticiones respetuosas. Ahí está la importancia de este derecho consagrado en nuestra Constitución Política. Pero también hay una relación entre el derecho de petición y la competencia, y es la consagrada en el artículo 21 de la Ley 1437, de 2011, que quisiera colocar en conocimiento de todos ustedes. Para cuando se ejerza un derecho de petición, es importante tener en cuenta que si la persona que recibe el derecho de petición, servidor público, no tiene la competencia, no está dentro de la órbita de sus funciones resolver esa petición, no debe rechazar la petición, sino que tiene un trámite especial. Y ese trámite especial está consagrado en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 y dice lo siguiente, el artículo 21. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, es decir, no está dentro de su ordenamiento esa atribución, se informará de inmediato al interesado si éste actúa verbalmente o dentro de los 5 días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado, remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario, o en caso de no existir funcionario competente, así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente. Miren entonces la importancia de la teoría y el análisis de la competencia de los servidores públicos y la relación que guarda con el derecho de petición y el ejercicio del derecho de petición. Si yo presento una petición y el funcionario no es competente, no puede rechazármela, no puede darle no trámite, por así decirlo, sino que tiene que realizar un procedimiento plenamente establecido en aras de garantizar ese derecho fundamental que es el derecho de petición. Y ese procedimiento consiste en que si se recibe la petición y resulta que el competente no es la alcaldía, sino que es un ministerio, pues el servidor público que recibe esa petición tiene que mandar la petición a la entidad o funcionario competente para que le resuelva. Y además, comunicarle al ciudadano sobre el trámite que se está haciendo, para que el ciudadano tenga la posibilidad de conocer y estar al tanto de lo que se está resolviendo por parte de una entidad pública. Y mire que aquí hay una relación entonces
entre la competencia del servidor público y el ejercicio de un derecho fundamental, en este caso el derecho de petición, y un trámite específico que se debe seguir en razón a la ausencia de competencia de un servidor público respecto de una petición. Y esto permite enaltecer el derecho de petición. Y esto es un aspecto práctico. La figura de la competencia del servidor público y la figura del derecho de petición que todos los ciudadanos debemos conocer para efectos de que se garantice los derechos fundamentales, se garantice el inicio de actuaciones administrativas y se enaltezca el servicio público. Entonces, repito, la competencia es importante porque es una atribución al servidor público relativa a unas responsabilidades, relativa a unas funciones, para que pueda ejercer esa dignidad que es el servicio público. El servidor público tiene la competencia restrictiva, solo puede hacer lo que la ley, la Constitución Política y el Manual de Funciones le orienta a realizar, porque si vulnera ese criterio, entonces hay una extralimitación de funciones. Lo mismo pasa si omite las responsabilidades que tiene que seguir. Entonces hay una competencia restrictiva. El ámbito de responsabilidad en razón a la competencia es mayor porque tiene la connotación de servidor público. Entonces tiene todos los entes de control que están vigilando las actuaciones de los servidores públicos. Y la competencia administrativa reviste de legalidad las actuaciones, al punto que en la expedición de normas jurídicas, actos administrativos, es un criterio o un elemento de existencia y de validez de los actos administrativos, de tal forma que un funcionario que expida un acto administrativo sin competencia comete una irregularidad y da lugar a que ese acto administrativo pueda ser declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La competencia administrativa guarda relación también con el ejercicio práctico del derecho de petición en los términos del artículo 21 de la ley 1437. Quería entonces compartirles a todos ustedes la importancia de la competencia administrativa del servidor público en aras de garantizar el principio de legalidad y con ello, por supuesto, garantizar los derechos fundamentales de toda la sociedad. Muchas gracias.